La época en donde terminó el gobierno de Lázaro Cárdenas y dio comienzo a la época dorada, o sea, del cine mexicano de oro. Como artistas como María Félix, el famoso Cantinflas y entre otros muchos más. Dentro de esto, Lázaro Cárdenas termina su gobierno en 1970. Posteriormente muere de cáncer en la Ciudad de México el 19 de agosto de 1970. Después esto dio paso al llamado Milagro Mexicano, que se caracterizó por un desarrollo sostenible y porque fue como que la evolución fue para que diera modernización al país. Y la Segunda Guerra Mundial dio muchos motivos para la industrialización. Durante el llamado Milagro Mexicano se desarrollaron tres modelos económicos. El primer modelo fue el desarrollo benefactorio, el segundo fue sustitución de importaciones y el tercero fue el desarrollo sostenible. Sostenible. En el primer modelo económico, que era el benefactorio, como tal dice, beneficia y beneficiaba al pueblo y le daba todo lo que necesitaba en cuestión de recursos. También le dio protección social y protección a la salud. Durante el mandato o el gobierno de Lázaro Cárdenas y de Miguel Ávila Camacho en los años de 1934 a 1946. De 1946 a 1958 surge el segundo modelo económico, que es sustitución de importes. Durante estos gobernaron Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines. Este modelo económico se caracterizó por 4 eventos muy importantes. El primer evento fue el cierre de fronteras. El segundo evento fue industrialización sustitutiva. Y el tercero fue aumento del Producto Interno Bruto. Y el cuarto fue la infraestructura. Este modelo económico, un ejemplo sería que, por ejemplo, digamos, Juan quiere tener una empresa ahora sí que en México, pero pues no hay cierto terreno, ¿no? Así que el gobernador o alguien más le ofrece un terreno fuera y, o sea, para producir productos dentro de México como tal. Entonces se va afuera, hace su industria y todo, ¿no? O sea, la realiza y empieza a ganar. Pero ¿qué necesita para que su producto llegue a México? La infraestructura. Y ya por eso se caracterizó mucho este modelo, porque iba como que adecuándose a tal, porque en sí, en este modelo lo que no querían eran gastar más de fuera que de dentro, querían producir más de adentro, o sea, para ellos mismos, y así lograr economizarse y modernizarse pues mucho. En 1942, México participa en la Segunda Guerra Mundial. Esto es debido a que Alemania le manda una carta a México diciendo que si pueden establecer una base militar ahí para atacar directamente a Estados Unidos. México manda esa misma carta a Estados Unidos avisándole, a lo cual Estados Unidos le propone que, a cambio de que no se establezca una base ahí, le van a comprar el petróleo al precio que México quiera. México accede a esto. Después de eso, Alemania lanza torpedos a los barcos petroleros que abastecen a Estados Unidos. Todo eso durante el régimen de Ávila Camacho, en el cual Estados Unidos y México se hacen aliados, por así decirlo, en la Segunda Guerra Mundial, y ahí es cuando empieza su participación. En 1943 se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, más conocido como el IMSS, y se decretó la Ley del Seguro Social, que establece que el IMSS es un servicio público y de carácter nacional. En esto se puede ver la atención a la salud y la protección social de los mexicanos. Es una combinación entre la investigación y la práctica médica. Además cuenta con una administración para el retiro de los trabajadores, brindándoles una estabilidad y tranquilidad a ellos y a su familia. En
1944, el Escuadrón 201 llegó a Estados Unidos para la práctica en aviación. Un año después, en 1945, ya estaban listos para la batalla. Participó directamente en la batalla de Luzón en las Islas Filipinas junto a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. 1945 fue un año donde varios acontecimientos importantes a nivel mundial sucedieron. Iniciando en julio de ese año se llevó a cabo la Conferencia de San Francisco, donde más de 50 representantes de diferentes países acudieron a redactar la Carta de las Naciones Unidas, con el objetivo de mantener la paz y seguridad internacional, al igual que la defensa de los derechos humanos. Los países miembros de esta tenían que renunciar a las guerras y debían de mantener una cooperación entre los países miembros. Más tarde se da a conocer la nueva arma de guerra el 16 de julio de ese año. Estados Unidos detona en el estado de Nuevo México la primera bomba atómica para demostrar que se había surgido la nueva arma que ocuparían en la guerra. Más tarde, el 6 de agosto, sin previo aviso, Estados Unidos detona la primera bomba atómica en territorio de Hiroshima, la cual dejó a más de 80,000 personas muertas y muchas más heridas. El gobierno de Truman justificó este hecho al querer destruir instalaciones militares japonesas. Viendo las consecuencias de esta bomba, decide lanzar 3 días después, el 9 de agosto de 1945, una segunda bomba atómica en Nagasaki. Con estos acontecimientos, el gobierno japonés cede ante el gobierno estadounidense, haciendo que la guerra acabara, diera fin a la Segunda Guerra Mundial. Esto más bien fue una demostración de Estados Unidos ante el mundo del nuevo poder que había adquirido, ya que se vio más eso, ya que los japoneses el gobierno japonés no iba a tardar en ceder ante la derrota de la Segunda Guerra Mundial. Empieza la Guerra Fría, que fue un enfrentamiento político, cultural, ideológico y social que fue más entre el socialismo y el capitalismo. Por un lado, el socialismo con la Unión Soviética y por el otro lado, el capitalismo con los Estados Unidos. Esto fue más que nada un enfrentamiento indirecto entre ambas potencias por el dominio del poder del mundo. Más bien fue un enfrentamiento que se llevó a cabo entre ver una competencia, por así decirlo, entre quién tenía mejores avances tecnológicos, más dominio de ciertos países. Y en 1947, durante el gobierno de Miguel Alemán, las mujeres empiezan a participar activamente en el voto a nivel mundial. 1948. México pasa a ser miembro de la Organización de Estados Unidos Americanos. México se adhirió a esta organización y ha participado de manera activa y comprometida en cada uno de los momentos claves de la gestión y construcción del sistema interamericano. También se crea el Instituto Nacional Indigenista bajo la administración de Miguel Alemán, organismo descentralizado no sectoriado a alguna Secretaría de Estado que forma parte de la Administración Pública Federal de México. De esta forma, en abril de 1954 se anunció de la noche a la mañana que el tipo de cambio pasaba de los 8.65 a los 12.50 pesos por dólar, lo cual esto equivalía a una devaluación del 44%. 1957. En la madrugada del domingo 28 de julio de 1957 ocurrió un fuerte sismo en la Ciudad de México. Su epicentro se ubicó cerca del puerto de Acapulco, en la costa del estado de Guerrero, y tuvo una magnitud de 7.7. Este mismo es conocido como el terremoto del Ángel, pues causando la caída del dicho monumento. 1958. Adolfo López Mateo es elegido presidente por el Partido Revolucionario Institucional.
1959. Aquí ocurre la creación del ISSSTE, que la Dirección General de las Pensiones Civiles y de Retiro se transforma en el ISSSTE, que es el Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado. Es una organización gubernamental del país que administra el cuidado de la salud y la seguridad social, lo que ofrece asistencia en caso de invalidez, vejez, riesgo de trabajo y defunción. De igual manera, el 20 de noviembre, con motivo de la celebración del 50 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, los restos de Francisco y Madero fueron trasladados del Panteón Francés al Monumento a la Revolución. En 1960 se crea el Mercado Común. México, junto con otras 8 naciones, crean el Mercado Común, denominado Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Dentro de esta se da una huelga de telefonistas. El 6 de abril surge otra huelga de salarios y de prestaciones. Y el 27 de septiembre se nacionaliza la industria eléctrica. 1961. La división de Alemania y la construcción del muro de Berlín. Los antecedentes de este hecho fueron la conclusión de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría, la cual hizo que al concluir la Segunda Guerra Mundial el país de Alemania se dividió entre dos ideologías, que fue por un lado el socialismo y por el otro lado el capitalismo. Del lado este gobernaba la URSS y por el otro lado al oeste lo tenía Estados Unidos. Este acontecimiento fue más bien el 13 de agosto de 1961. De la noche a la mañana se construyó un muro el cual dividió a Alemania, ya que los habitantes del lado oeste se estaban cruzando al oeste, ya que querían una mejor oportunidad de vida, ya que en uno gobernaba el socialismo y por el otro el capitalismo. Querían pasarse al lado capitalista, ya que querían unas mejoras de vida en su vida. Esto fue más bien este hecho trajo como consecuencia que familias de la noche a la mañana quedaran divididas, ya que no se podían cruzar de territorio del este al oeste, ya que en todo lo que se extendía el muro había militares cuidando que no se pudieran pasar al otro lado y cortándose la comunicación entre ambas familias solamente por ideologías diferentes que compartían, que tenían los diferentes pedazos del mismo país. 1964. Nos encontramos con la influencia de la Revolución Cubana, ya que a finales de la década de 1950 Cuba se debatía en un fuerte contraste social, pues se tenía a las clases más pobres en lo más hondo de la miseria. Por lo que desde inicios de 1959, un grupo de estudiantes de clase media, encabezados por Fidel Castro, toman las riendas de Cuba. Esto de alguna manera fue una influencia sobre las protestas estudiantiles de México de esos años y los años siguientes. México, 1966. Se inicia en todo el país el levantamiento de los censos económicos nacionales, así como también nos encontramos con la renuncia del rector Ignacio Chávez de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, por el conflicto suscitado al estallar una huelga estudiantil el 14 de marzo de este mismo año. Los estudiantes, posterior a ello, se nombran Consejo Estudiantil Universitario. 14 de febrero de 1967 se firma en Tlatelolco, en la Ciudad de México, un compromiso de la aplicación de la energía nuclear en beneficio de la humanidad y al mismo tiempo se promovía un desarme nuclear internacional. Cada uno de los integrantes de este tratado renunciaba a la realización, al fomento o autorización directa o indirecta del ensayo, uso, fabricación, producción, posesión o dominio de todo tipo de arma nuclear. Para el control de este tratado, mucho mejor, se creó el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina, con siglas OPANAL. 1968. Un año crítico para México, pues no solamente nos encontramos con el autoritarismo y la disidencia política, sino también con los movimientos sociales, encabezados tanto por médicos
como por estudiantes. Lo vemos mucho en el verano de 1968, cuando los jóvenes de México se unen a un movimiento estudiantil mundial que busca una revolución que acabara con el autoritarismo, ya que por 39 años México se encontraba bajo el dominio del PRI y sobre todo bajo el sexenio de Díaz Ordaz, que mantenía la libertad de expresión sumamente limitada. Por lo que el 26 de julio de este mismo año, estudiantes protestan contra la represión. Esto que inició como un movimiento social se convierte en una problemática política al intervenir las fuerzas del Estado, al intervenir las fuerzas policíacas y atacar bruscamente a estos estudiantes. Estos disturbios estudiantiles surgen en un mal momento, pues México iba a tener sus primeros Juegos Olímpicos. Era un gran momento para México al poder demostrar que un país subdesarrollado iba a poder realizar unos buenos Juegos Olímpicos y sobre todo que el gobierno de Díaz Ordaz iba a tener al ojo del mundo en él. Por ello es que el secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, encabeza un comité de seguridad que principalmente busca controlar el orden y mantener el orden durante estos Juegos Olímpicos. Por eso se le llama Batallón Olimpia, porque esta era su finalidad, mantener el orden durante este evento. Pero, consecuentemente, su finalidad cambió a controlar y mantener el orden de las protestas estudiantiles. Y no se buscaba mantener el orden pacíficamente, sino intervenir con la fuerza. Y lo vemos mucho cuando el presidente Díaz Ordaz amenaza a todos estos estudiantes, ya que estas problemáticas simplemente no se podían controlar, no había un orden y esto pasó a ser un movimiento social, como ya dije, a una problemática de resistencia. Los estudiantes esto lo vieron como resistencia frente al gobierno de México. Entonces el presidente Díaz Ordaz, presidente de la República de aquel año, lanza una serie de amenazas en contra de estos estudiantes. Precedentemente, ordena la detención de los líderes del movimiento. Esto no lo logra, los líderes logran escapar, pero lo que sí logra es arrestar a más de 800 jóvenes que participaban en estas protestas. Estos jóvenes pues fueron arrestados, ¿no? Y los líderes convocan a una reunión el 2 de octubre para responder a esta crisis frente al gobierno. Esto fue en la Plaza de las Tres Culturas, en donde ya bien sabemos que surge la masacre de Tlatelolco. La Plaza de las Tres Culturas estaba llena de gente, de obreros, estudiantes, vecinos. Muchos llegaron con hijos, con amigos, con familiares. Empezaron a llegar militares, había alrededores tanques, empezaron a llegar policías. Pero esto no llamó la atención de los que se encontraban en la plaza, pues muchas veces antes, en manifestaciones anteriores, había esta misma presencia que era más que nada para mantener el orden y no hubiera grandes disturbios. El mitin surge completamente normal, los oradores hablan desde el tercer piso del edificio Chihuahua, hasta que de repente un helicóptero que pasa sobre la Plaza de las Tres Culturas lanza una luz verde en señal de atacar, señal que claramente muchos de los que se encontraban en la Plaza de las Tres Culturas no sabían qué significaba. A muchos simplemente les llamó la atención, les pareció extraño, pero no tomaron la precaución necesaria, pues procedió a que empezaron a atacar con disparos, con ametralladoras, desde puntos altos de la plaza, de edificios que se encontraban alrededor. Las partes más altas había unidades que estaban atacando con ametralladoras y la gente corría sobre una misma dirección, ya que el ejército básicamente les había tapado el paso, los había acorralado y se escondían como podían, se escondían abajo de los cadáveres de la gente que ya había muerto, corrían hacia donde pudieran, se escondían y simplemente fue una masacre que terminó con la vida de cientos de miles de personas. Hasta la fecha no se sabe exactamente la cantidad de personas que fallecieron, es completamente desconocido. Por los que visitaron ese lugar se sabe que fueron miles de personas las que fallecieron, muchos desaparecieron. Los oradores que se encontraban en este edificio fueron atacados por ejército de guante blanco, por personas con guante blanco que los torturaron, los mataron y simplemente los desaparecieron sin dejar rastro de ellos. Los pocos que sobrevivieron cuentan sus anécdotas con mucha tristeza, con mucho dolor, pero hasta la fecha no se sabe cuántos fallecieron. 1970.
Inicio de la política de desarrollo compartida, que fue planteada en el gobierno de Luis Echeverría, un plan nacional en el que el Estado fortalecía a las empresas bajo su dominio y a las empresas con una gran participación en él. Después de leer y de conocer la gestión de la información y del conocimiento, se logra comprender todos los hechos de la línea del tiempo. A lo largo de la historia se han presentado distintos acontecimientos a nivel nacional, incluyendo a nuestro país. Algunos han sido beneficios para la humanidad y al igual que esos existen otros que lo han perjudicado. Estos acontecimientos tienen distintos puntos de vista dependiendo de la situación y del contexto de las personas. Han sido acontecimientos que han marcado su lugar de distintas maneras y a distintas personas. Estos han sido los más importantes del mundo, y eso nos es de gran ayuda y nos será de gran ayuda para generaciones futuras, ya que estos acontecimientos no solamente afectan a las personas del momento, sino que tendrá un gran valor en el futuro.